Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8:07. Agradezco mucho la línea telefónica. Quisimos, para atender esta situación, entender las diferencias entre lo que puede ser, primero, el anuncio de un programa de apoyo, un toque de queda, un estado de sitio, un estado de excepción, cancelar las garantías constitucionales o las garantías individuales, como muchos de repente malamente por alguna situación se manejó este fin de semana después del anuncio que hizo el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, y por cierto, de manera paralela, que retomaron los presidentes municipales, específicamente el presidente de la capital queretana, Luis Nava Guerrero. Está en la línea telefónica. Le agradezco mucho al maestro de Calixto de Santiago Silva. Él es abogado, es experto además en la materia constitucional, pero además también ha sido presidente del Colegio de Abogados Litigantes en el estado de Querétaro y tiene una gran experiencia sobre estos temas que obviamente son importantes para todos nosotros. Mi querido abogado, te saludo con mucho gusto, amigo y maestro. ¿Cómo estás? Buenos días. Con el gusto de saludarte, Aurelio, a ti, a tu auditorio y sobre todo más amigo tuyo que experto en cualquier cosa, mi querido Aurelio. Como siempre, gracias. A tus órdenes. Preguntarte como abogado, ¿es posible que el gobernador del estado, que el presidente municipal, de repente, al anunciar una serie de medidas o de disposiciones como las que ya conocimos este fin de semana, se pueda malinterpretar o se pueda pensar o se deba pensar que se ha establecido un toque de queda, un estado de sitio, un estado de excepción en el estado de Querétaro, mi querido abogado? ¿Se puede malinterpretar? Claro que sí, se puede malinterpretar, pero no en razón a lo referido por el gobernador del estado. Y los voy a dejar en claro. Sí. El único que puede declarar un toque de queda, una manifestación de restricción de garantías individuales, es la federación, es decir, el presidente de la República. Sí. El señor gobernador atinadamente refirió restringir acciones administrativas de conglomeraciones. Sí. Es decir, lo que está pretendiendo hacer el gobierno estatal vía el diario oficial de la federación y los decretos otorgados por la pandemia, por la Ley General de Salud, y en el estado, en razón al sistema de seguridad, está llamando a todos los sectores, a la ciudadanía en general, a no salir a la calle. Es decir, como solamente una idea preventiva frente a la pandemia. ¿Qué es lo que va a acelerar o va a endurecer el gobierno municipal y el gobierno estatal? Evitar a toda costa que estén las plazas públicas abiertas para evitar aglomeraciones, tratar de auxiliar en todos los sentidos a los ciudadanos que pudieran tener mayores posibilidades de daño y de pertenencia ante este COVID-19 y auxiliar en las tareas esenciales públicas y privadas que deben de existir. Y esto no es un toque de queda. Debemos de dejar en claro, en estos momentos de unidad nacional, en estos momentos de la peligrosidad de esta pandemia, debemos de evitar estas fake news, estas totalmente noticias falsas que en ningún momento ha manifestado el gobierno del estado. Y más sorprendentemente es que solamente es ciertas circunstancias en redes sociales y no en auditorios, no en circunstancias noticieros como lo que son los de radar, los que estén cabezas, en donde oportunamente le dices a la gente que es un toque de queda. Y un toque de queda es la posibilidad del Estado gubernativo señalando que se queden en sus casas por una obligación de una invasión, por un tema oportunamente para restringir el tránsito, y tiene que ser ratificado por 2 mayorías de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, y aún con ello tiene que ser ratificado por la institución denominada Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no está pasando. Y lo más sorprendente, y hago un llamado grande a mis compañeros abogados, a mi gremio, que deje de publicitar cosas que no son,
que deje de manifestar cosas que no son, porque a final de cuentas tenemos la obligación personal, institucional y de solidaridad en este momento. Solidaridad uno, a que generemos certeza de la información real de lo que está pasando y que las instituciones tienen la obligación de decirnos por dónde es el camino de cuidarnos y que todos nos mantengamos en nuestra casa. Correcto. Entonces es alertar, tener cuidado, también estar informados para no caer en las sospechas, suspicacias y especulaciones de repente que se generan a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Y segunda, y pregunta además mi querido abogado Calixto de Santiago Silva, preguntar, me hablaban algunos vecinos, ¿no está en riesgo las garantías constitucionales? ¿No me van a dejar ir al parque o no me van a dejar salir a la calle? ¿Es cierto que me van a detener en mi coche y entonces no me van a dejar que yo vaya a mi trabajo, a mi oficina? La gente comenzó a especular de esa manera. ¿Están en riesgo las garantías individuales si hubiera una situación como esas, como ya estás planteando, mi querido abogado? Más que las garantías individuales, está en riesgo la vida. Sí. Hay un factor más primario que se llama la vida, y si no existe vida, no existen en ningún momento derechos fundamentales. En este sentido, yo constriño completamente lo que he hecho muy bien en el estado de Querétaro, a diferencia de ustedes lo pueden observar en noticieros, hay hasta ya un recuento de cuántos municipios en el norte del país sí aplican sin sustento legal el toque de queda. Sí, claro. En el norte de la República sí están mandando a la policía a realizar actos administrativos de detención de personas que si no comprueban a que andan en la calle, los mandan a los separos administrativos de la Guardia Municipal. Sí. Aquí en Querétaro lo que se ha observado y lo que se ha constatado en diferentes medios de sonorización de estos temas es que conminan a la gente a que se regresen a sus casas de diferentes parques públicos. Conminan a la gente que no tengan plazas, conminan a la gente a que vayan a supermercados solamente una persona y a mercados públicos una persona. Es una medida de responsabilidad y de solidaridad ciudadana, mi querido Calixto. Y es una medida de que debemos de señalar que nos encontramos, podemos señalar que en el artículo 29 constitucional hay 3 restricciones diferentes impuntuales: invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otra que ponga a la sociedad en grave riesgo. Y en esta consideración no hemos señalado, porque yo creo que todavía no estamos llegando a la etapa 3 de la pandemia. Y esta decisión tiene que salir de la Presidencia de la República, pero lo que sí debe de hacer ahorita, como lo han hecho muy bien muchos estados, adelantándose a la Federación, es conminar a toda su sociedad de sus entidades a que no salgan a la calle. Y ese es el primer llamado que debemos de tener, no andar pensando que si es una fake news o no, sino restringir a la gente que piense que estamos en un día normal el día de hoy. Que nos está tocando a vivir una cuestión totalmente ajena a nuestras vidas, ajena a nuestra visión, ajena a nuestra cultura. Esto que nos está tocando vivir, esperemos que no le toque ni a nuestros hijos posteriormente, ni a nuestros nietos posteriormente. Claro. Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, mi querido Calixto de Santiago. Además, la puntualización, un estado de sitio, un toque de queda correspondería única y exclusivamente, según lo establece el artículo 29 constitucional, al presidente de la República, y además tendría que tener el aval de la Cámara de Diputados y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en caso de que así fuera, se pudiera hacer efectivo. Y segundo, en el estado de Querétaro son medidas preventivas, lo señaló de manera puntual el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. Es una medida preventiva que servirá justamente, como tú bien lo señalas, para evitar altas concentraciones de gente que puedan poner en riesgo su propia vida, en una forma también de llamar a la razón, a la responsabilidad, pero también a la solidaridad ciudadana aquí en el estado de Querétaro, mi querido Calixto, finalmente. Así es, Aurelio, y como siempre agradecerte
la solidaridad con los profesionistas independientes del Estado de Querétaro por darnos voz y sobre todo exhortar. Yo veía hace unos días una publicación sobre ciertos dirigentes del sector como lo es el de profesionistas y algo que debemos de amañar en razón a los profesionistas independientes que ahorita económicamente la estamos próximamente a pasar mal o muy mal. En este sentido, hacer solidaridad entre los profesionistas del Estado de Querétaro y es decir, contratarnos entre nosotros. Hacer un mini cosmos, perdón por así decirlo, en nuestro universo, nosotros personal que tenemos de nuestros amigos, contratar al arquitecto, al ingeniero, al odontólogo, al médico, a todos y cada uno que nosotros somos profesionistas del Estado de Querétaro para generar de nuevo una cadena económica en favor de todos y cada uno de nosotros. No solamente quejarnos, es momento de hacer solidaridad con nosotros y generar una mejor economía para los profesionistas del Estado de Querétaro y generar un crecimiento armónico en favor de lo propio y de lo individual y de lo nacional. Como siempre, gracias mi querido amigo Calixto de Santiago Silva, abogado, maestro y como siempre, pues ojalá que en algún momento también podamos tener estas colaboraciones que son importantes desde la perspectiva de los profesionales de la ciencia jurídica específicamente y de los abogados que obviamente tienen cosas que aportar y cosas importantes que señalar a la sociedad queretana. Mi querido Calixto, muchas gracias otra vez. Como siempre, Aurelio, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Es el abogado Calixto de Santiago Silva. Ahí está para que usted lo tome en cuenta. Es una recomendación, es una indicación que hace el gobierno del Estado para respetar y apoyar a las personas porque que por sus mismas condiciones requieren o necesitan salir a realizar algunas actividades que son esenciales y que también tengan que salir para buscar alimentos y medicinas que no estarán restringidas en ese sentido, de esa manera, en el Estado de Querétaro, como bien también lo señalaba el propio secretario general de gobierno, Juan Martín Granados Torres. Que por cierto, vamos a escuchar justamente, o vamos a escuchar pausa, ¿verdad? Pausa, me dice Carmen Villanueva. Si son las 8:20, hombre. 8:20, Carmen Villanueva. Hacemos una pausa, regresamos enseguida a 238-3800 para que se ponga en contacto con nosotros vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas.